igual para usted. A veces lleno la vida de argumentos, palabras, teorías, doctrinas, ideas, sobre todo, sobre Dios, sobre mí, sobre lo que hago o lo que quiero hacer, sobre mis gentes. Pero cuando dejo el corazón desnudo, allá donde las palabras ya no saben pronunciarse, allí siguen latiendo el calor, la pasión, el desasosiego, el miedo, la dicha, el temblor, y tú me hablas también en ese lenguaje. Es el sentido de un evangelio emocionante. Muy buen día, querido auditorio, los saludo con mucho gusto hoy en este su programa Sembradores al Aire. Pues sábado, ya último sábado de octubre, pues agradeciendo al Señor el don de la vida, el don que nos da esta fría mañana, pues comencemos encomendándonos a Dios pues en esta mañana de sábado 26 de octubre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que elegiste como Madre del Salvador a la Santísima Virgen María, singularmente bendita entre todos los pobres y los humildes, concédenos que, siguiendo su ejemplo, te rindamos el homenaje de una fe sincera y pongamos en ti toda esperanza de salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Doy lectura del Evangelio de este sábado, de este día, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues estemos atentos a los misteriosos designios de Dios. A veces no es fácil aceptar la voluntad de Dios. Los creyentes no dejamos de ser humanos, no dejamos de tener tentaciones. A veces no alcanzamos a entender, aunque forcemos la conciencia ante los designios misteriosos de Dios. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, pues andamos en las cosas de Dios y nos pasan cosas desagradables? De pronto pues escuchamos en las noticias: peregrinos se accidentan y mueren. De pronto pues no sabemos cómo reaccionar ante estas noticias. Nos lamentamos y nos preguntamos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? No entiendo o no lo entendemos. Si iban a adorarte o venían de allá, ¿por qué tenían que acabar de esa manera? Dios tendría que respondernos con otra pregunta: ¿sabes cómo recibió cada una de las personas ese accidente o ese mal momento? ¿Me podrías decir qué pasó con cada una de esas personas? ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Lo tomarías como castigo o como premio? ¿O simplemente como el final de tu vida en un momento donde tu alma estaba en comunión con Dios y tanto en paz con Él? Jesús hace esta pregunta en el Evangelio: ¿piensan ustedes que los galileos asesinados por Pilato mientras ofrecían el sacrificio eran más pecadores que los demás galileos? ¿O simplemente aquellos 18 que murieron aplastados al derrumbarse la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén?
Nosotros solemos medir con inmediatismo y en corto, y pues más en estos tiempos en el que todos podemos dar la opinión sobre las cosas. Dios y su Hijo tienen otros criterios, que esos eventos nos hagan reflexionar, que esos eventos nos hagan ver cómo está el sentido de nuestra vida y qué sentido le estamos dando a nuestra fe. Nosotros, viendo ciertos hechos trágicos, hemos de arrepentirnos de nuestras maldades y convertirnos, o sea, alejarnos del mal. Es decir, hemos de estar preparados porque no sabemos lo que pueda suceder el día de mañana. Y a veces, aunque estos eventos pasen muy cerca de nosotros, pues nosotros los vemos siempre en el sentido del castigo, en el sentido del porqué, y nunca los vemos como una posibilidad que Dios nos da para enmendar nuestra vida. Como dice Cristo en otro momento, estén preparados porque no saben ni el día ni la hora. Pues está la invitación que el Señor nos hace a estar preparados, está la invitación que Cristo nos hace pues a ir caminando de una mejor manera pues en el anuncio del Evangelio. Estemos atentos a los misteriosos designios de Dios. Estar atentos porque pues a veces no entendemos el porqué de las cosas, pero no hay que preguntarnos el porqué, sino el para qué Dios nos da esas oportunidades que experimentamos en nuestra vida de cada día. Pues pidamos la gracia de Dios para ir mejorando pues en el seguimiento de su Hijo y que por la acción de su Espíritu Santo pues seamos siempre mejores personas. Pues pasemos adelante un poquito más acerca de nuestras reflexiones. Pues nos hemos dado cuenta cómo en estos días se celebraba o se celebra el sínodo amazónico del Amazonas, y como muchos comentarios en torno a este suceso tan importante para la iglesia, muchos a favor, muchos en contra, todos nos volvemos peritos en religión y pues de pronto criticamos las acciones del Papa, criticamos las acciones de algunos cardenales, pues vemos como hay algunos cardenales dentro de la iglesia que son muy conservadores y pues vemos que otros de pronto pues son muy abiertos, entonces esto da pie a muchas críticas y pues en eso pues veremos un poquito nuestra reflexión, tornaremos un poquito la reflexión que un buen jesuita, Pablo Martín Ibáñez, pues hace acerca de este acontecimiento sobre la iglesia, herejes y buenistas, y podemos ver cómo otra vez intransigencia y aplausos celebran pues todos estos acontecimientos. ¿Qué nos pasa? ¿Cómo puede ser que haya quien utilice la palabra y la palabra no como material de construcción, sino como espada y escudo? Muchas personas que se escudan, que hablan, que atacan gravemente al Papa, gravemente a los obispos y que pues se escudan en que pues la iglesia debe de guardar sus usos y sus costumbres. El sínodo de la Amazonia se ha convertido ya no solo en una guía para los cristianos en cuestiones de fe y práctica, también es hoy una escuela de diálogo y reflexión, un espacio de confraternidad y apertura a otras culturas y formas de relacionarse con la trascendencia. Una llamada que empezando por los apóstoles y siguiendo con los evangelizadores de Europa, han configurado una forma concreta y compleja de hablar de Dios. Y hay ejemplos, desde Pablo de Tarso en Atenas, ante el Dios desconocido, Bonifacio en diálogo con los reyes germanos, Francisco Javier y las Indias, Mateo Arriqui en la corte del emperador de China, o Casatáliga al lado de los indígenas de Mato Grosso. A pesar de la historia de la iglesia, plagada de personas que consiguieron abrir puentes con otras cosmovisiones, a veces incluso con la vida, hoy en algunos aspectos se quiere ir hacia atrás. En el siglo XXI, en el siglo de lo global, hay quien grita anatema ante lo que no entienden o no les gusta. Hay quien incluso roba los símbolos que sin ser de veneración sí son de respeto y los tira al Tíber, como ocurrió en Santa María Intrasportina, Roma. Estos días con las figuras de madera con representaciones indígenas de la fertilidad. Y peor aún,
hay algunas personas que lo aplauden y aprovechan para atacar al Papa y a los que participan del sínodo. La presencia de estas imágenes en un templo no es herética, ni irrespetuosa, ni está fuera de lugar. Es poner a los pies de Dios el símbolo de una forma de entender el mundo con los pies desnudos en la tierra. Un Dios, además, que acoge todo lo que hay de bueno en otras latitudes. Dios no es solo el Dios de Occidente, es el Dios de todos. Los templos se profanan con la intransigencia, con la falta de hospitalidad, con la falta de tacto y de diálogo. El cristianismo nos enseña que la mano de Dios está abierta y tendida, no cerrada y dispuesta a golpear. Y si alguien en nombre de Dios tira una figura al Tíber, lo que tira es en realidad la idea de una iglesia en salida y abierta al mundo. Las respuestas muy de pronto no explicadas respecto al buenismo de estos planteamientos denotan ante todo una falta absoluta de conciencia de universalidad. Llámame buenista si creo en un Dios Padre de todos. Llámame hereje si creo en una iglesia que hace de la inculturación su modo de evangelizar. Seré pues muy hereje y muy buenista si eso implica creer en una iglesia madre. Por suerte para todos la iglesia está cada día más llena de estos herejes y buenistas, constructores de puentes cada día más entregados a hacer de esta la iglesia de todos, católica, es decir, universal. Pues ahí está buena reflexión acerca de lo que sucede pues en torno a nuestra iglesia universal en este sínodo amazónico, en este sínodo del Amazonas, que sin duda pues nos ha traído pues un gran viento de cambio a la iglesia y a todos nosotros. Pues ahí está la reflexión de este día, pues recordando que también estamos pues nosotros con esa mente abierta al cambio, con esa mente abierta a la trascendencia. Pues ahí está para todos nosotros cristianos de puertas abiertas, para todos esos cristianos en salida, para todos aquellos cristianos que deseamos que de verdad el cambio venga desde dentro, pues que venga desde lo profundo de nuestros corazones. Padre Begario, pues ¿qué nos tienes tú en este día para la reflexión de hoy? Muy buenos días. Bien, vamos a continuar con la catequesis que teníamos desde hace tiempo atrás sobre la familia. Y en esta catequesis vamos a tratar un aspecto muy común en la vida familiar, que es la enfermedad, ¿verdad? Esa es una experiencia de nuestra fragilidad que vivimos generalmente en familia, desde niños y luego sobre todo como ancianos, cuando llegan esos achaques. En el ámbito de los vínculos familiares, la enfermedad de las personas que queremos se padece un plus de sufrimiento y de angustia. Es el amor el que nos hace sentir ese plus. Para un papá y una mamá, muchas veces es más difícil soportar el mal de un hijo, de una hija, que el propio sufrimiento. Muchas veces dicen los papás, mejor quisiera yo sufrir que mi hijo. La familia, podemos decir, ha sido siempre el hospital más cercano, el primer hospital, ahí donde recibimos no solamente los apoyos ante alguna enfermedad, sino el cariño, el amor tan sanador que es. Aún hoy, en muchas partes del mundo, el hospital es un privilegio para pocos y a menudo está distante. Son la mamá, el papá, los hermanos, las hermanas, los abuelitos, los tíos, quienes garantizan las atenciones y ayudan a sanar a estos enfermos. En los evangelios muchas páginas relatan los encuentros de Jesús con los enfermos y su compromiso por curarlos. Él se presenta públicamente como alguien que lucha contra la enfermedad y que vino para sanar al hombre de todo mal, el mal del espíritu y el mal del cuerpo. Es de verdad conmovedora la escena evangélica a la que acaba de hacer referencia el Evangelio de San Marcos. Dice así: al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. Si pienso en las grandes ciudades contemporáneas, me pregunto dónde están las puertas ante las cuales llevar a los enfermos para que sean curados. Jesús nunca negó curarlos, nunca siguió de largo, nunca giró la cara hacia otro lado. Y cuando un padre o una madre, o incluso sencillamente personas amigas, le llevaban un enfermo para que lo tocase y lo curase, no se entretenía con otras cosas.
La curación estaba antes que la ley. Incluso una tan sagrada como la del descanso del sábado, pues los doctores de la ley regañaban a Jesús porque curaba el día sábado, hacía el bien en sábado, pero el amor de Jesús era dar la salud, hacer el bien, y esto va siempre en primer lugar. No sé, padre, si de pronto te ha pasado que pues llegan muchas personas que a veces lo único que quieren es que los bendigas, lo único que quieren es que, oiga, póngame agua bendita, y no sé, muchos de nosotros les damos la espalda a veces como sacerdotes, o les decimos vaya al psiquiatra, o vaya al psicólogo, o vaya al doctor. Y a veces pues ciertamente Jesús nunca cerró la puerta, Jesús siempre acogió a al que lo necesitaba. Nunca leemos en el Evangelio, o no hemos visto al menos, como que Jesús se haya dado media vuelta y los haya dejado hablando solos. Y a veces nosotros así somos de groseros con las personas que vienen con un corazón herido, con un corazón destrozado, buscando pues ese cobijo y ese consuelo en la iglesia. Efectivamente, porque el que está enfermo no solamente lo está del cuerpo, sino también del alma, y es por eso que va en ayuda de nosotros, de Dios, a través de nosotros. Jesús manda a los discípulos a realizar su misma obra y les da el poder de curar, o sea, de acercarse a los enfermos y hacerse cargo de ellos completamente. Dice una de las cartas del apóstol Santiago, si alguno de la comunidad está enfermo, pues que mande llamar al sacerdote para que ore por él y le imponga las manos. Debemos tener bien presente en la mente lo que dijo a los discípulos en el episodio del ciego de nacimiento. Los discípulos, con el ciego allí delante de ellos, discutían acerca de quién había pecado, si él o sus padres, para provocarle la ceguera. El Señor dijo claramente, ni él ni sus padres. Sucedió así para que se manifestase en él las obras de Dios, y lo curó. He aquí la gloria de Dios, he aquí la tarea de la iglesia, ayudar a los enfermos, no quedarse en habladurías, ayudar siempre, consolar, aliviar, estar cerca de los enfermos. Esta es la tarea. Es un acompañamiento pues en aquellas personas en las cuales tú ves el rostro de Dios, ese sufrimiento no solamente corporal, sino también un sufrimiento espiritual, ¿verdad? Donde a veces algunos pues lo ofrecen, ¿verdad? Con todo el amor a Dios, no solamente por ellos, sino por los demás. Otros que están ahí en esa continua lucha, porque de repente se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿O por qué? Y a veces ocupan pues de alguien que, en especial del sacerdote, que les ayude, sobre todo que sea como ese hombre que ayudó a cargar, a ese sireneo que ayudó a cargar la cruz a Cristo, ayudarle a soportar su sufrimiento con amor. La iglesia invita a la oración continua por los propios seres queridos afectados por el mal. La oración por los enfermos no debe faltar nunca. Es más, debemos rezar aún más, tanto personalmente como en comunidad. Pensemos en el episodio evangélico de la mujer cananea. Es una mujer pagana. No es del pueblo de Israel, sino una pagana que suplica a Jesús que cure a su hija. Jesús, para poner a prueba su fe, primero responde duramente, no puedo, primero debo pensar en las ovejas de Israel. La mujer no retrocede. Una mamá cuando pide ayuda para su criatura no se rinde jamás. Todos sabemos que las mamás luchan por los hijos y ella responde a Jesús. También a los perritos, cuando los amos están saciados, se les da algo, como si dijese, al menos trátame como eso, como una perrita, como una mascota. Entonces Jesús le dijo, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Entonces, pues vemos ahí, pues en esta madre, pues la figura de muchas mamás, que en el momento en que sus hijos padecen alguna enfermedad, pues hacen hasta lo imposible porque se les atienda, por cuidarlos, por atenderlos. Ante la enfermedad, incluso en la familia, surgen dificultades a causa de la debilidad humana. Es bien curioso cómo a veces, cuando ya los papás llegan a una edad avanzada, enfermitos, ya los hijos no quieren hacerse cargo de ellos. Y cómo la enfermedad nos causa ese tipo de dificultades. Pero en general, el tiempo de la enfermedad hace crecer la fuerza de los vínculos familiares
Cuando la familia está unida, pues es más fácil llevar ese momento difícil. Y pienso cuán importante es educar a los hijos desde pequeños en la solidaridad en el momento de la enfermedad. Una educación que deja de lado la sensibilidad por la enfermedad humana, aridece el corazón y hace que los jóvenes estén anestesiados respecto al sufrimiento de los demás, incapaces de confrontarse con el sufrimiento y vivir la experiencia del límite. ¿Cuántas veces vemos llegar al trabajo a un hombre, a una mujer con cara de cansancio, con una actitud cansada, y al preguntarle qué sucede responde: he dormido solo 2 horas, porque en casa hacemos turnos para estar cerca del niño, de la niña, del enfermo, del abuelo, de la abuela, del tío, y la jornada continúa con el trabajo. Estas cosas son heroicas, son la heroicidad de las familias, esas heroicidades ocultas que se hacen con ternura y con valentía cuando en casa hay alguien enfermo. Pues ahí tenemos esa prueba difícil de nuestro tiempo, pues aceptar el sufrimiento. Pocos aceptamos el sufrimiento en nuestra vida porque me duele la cabeza, te tomas una pastilla, sientes algún malestar, vamos inmediatamente al médico. No estamos habituados con el sufrimiento, no nos gusta el sufrimiento y queremos desecharlo, siendo que es algo que nosotros podemos pues aprovechar para nuestro beneficio espiritual. No es que pues seamos pues personas, que los cristianos seamos personas que nos guste el dolor o el sufrimiento, que seamos masoquistas, claro que no, pero pues hay que bien entender el sentido del sufrimiento. Cristo mismo entregó su vida por nosotros y sufrió por nosotros. La debilidad y el sufrimiento de nuestros afectos más queridos y más sagrados puede ser para nuestros hijos y nuestros nietos, quien los tiene, una escuela de vida. Es importante educar a los hijos, los nietos, en la comprensión de esta cercanía en la enfermedad en la familia. Y llegan a hacerlo cuando los momentos de enfermedad van acompañados por la oración y la cercanía afectuosa y atenta de los familiares. La comunidad cristiana sabe bien que a la familia en la prueba de la enfermedad no se le puede dejar sola. Y debemos decir gracias al Señor por las hermosas experiencias de fraternidad eclesial que ayudan a las familias a atravesar el difícil momento del dolor y del sufrimiento. Pues todas estas experiencias de acompañamiento las podemos experimentar cuando en la familia hay algún enfermo y el sacerdote va a administrar la unción, cuando va a confesar, cuando los ministros de la comunión llevan al Señor cada domingo. Pues vemos este acompañamiento que también es fortaleza para la familia y es fortaleza para el enfermo. Esta cercanía cristiana de familia a familia es un verdadero tesoro para una parroquia, un tesoro de sabiduría que ayuda a las familias en los momentos difíciles y hace comprender el reino de Dios mejor que muchos discursos. Son caricias de Dios, dice el Papa. Pues bien, es un tema muy extenso, pero aquí lo sintetizamos de una manera breve de un aspecto que hay en la familia, el sufrimiento. Pues también para comentar al auditorio, a nuestro querido auditorio, pues estamos celebrando la fiesta, el novenario a San Judas Tadeo, y en torno a San Judas Tadeo y en torno pues a muchos de los santos en la iglesia, pues se puede dar el sentido de la superstición. Y podemos ver cómo nosotros en nuestras familias abrimos la puerta a la superstición a través de las imágenes de los santos, y vemos cómo a nuestros templos acuden a bendecir imágenes de San Judas Tadeo rodeadas con moneditas, con dinero, porque es para la buena suerte. Exactamente, porque es para la buena suerte. Y pues decirle a nuestro auditorio que estas imágenes pues no nos ayudan a crecer en la fe, porque nosotros le estamos abriendo la puerta a la superstición. Y si nos las venden con ese sentido de aumentar nuestra suerte, de aumentar el dinero en nuestra vida, pues a quien le estamos abriendo la puerta es al maligno. ¿Por qué? Porque el maligno es muy astuto y se disfraza hasta en imágenes de santos y nosotros le abrimos la puerta. Entonces algo que nos puede aprovechar para nuestra vida en el espíritu, para crecer, para como intermediario ante Dios, pues de pronto pues es una trampa del maligno que nosotros entramos en nuestra casa. Y pues por decir la imagen de San Judas Tadeo con las monedas, pero pues también
¿Cuántas cosas no vemos? Medallitas de San Benito Una herradura. con una herradura o una llave o un ojo de venado. Entonces, todas estas cosas supersticiosas, por favor, decirles, ¿no? Por favor, cerrarle la puerta porque es el maligno quien hace mal uso de ellas y quiere entrar en nuestra vida. Pues ahí para que lo tengamos en cuenta. Padre Olegario, pues saludos esta mañana. Saludos pues a todas las personas que nos escuchan, a todos aquellos que muy de mañana van a cumplir con sus obligaciones, a todos los estudiantes. Mandamos saludos a Lupita, Miguel Salcedo, que nos escuchan también cada sábado, a Imelda López, a Liz Mireles Juárez, a Rita Isabel Cervantes, a todas las catequistas. Saludos al Padre Fernando Rodríguez de la Divina Providencia, que también nos hace la invitación al novenario de San Martín de Porres, que hoy comienza en la colonia en la calle Lázaro Cárdenas, perdón, y la misa es a las 7 de la tarde, para que lo tengamos en cuenta. Muy bien, un saludo también para todos los ministros extraordinarios de la comunión, aquellos que llevan la Sagrada Comunión a los enfermitos. Un saludo especial a todos ellos, a nuestras catequistas. Un saludo a aquellas comunidades que veneran a este gran santo, que quieren mucho, a San Coditas Tadeo, especialmente aquí en las Arboledas, que estamos en novenario, de allá venía yo de misa. Saludos a todos ellos. Y bueno, yo les comparto algo a quienes les hacen su famosa reliquia aquí en la ciudad, a San Juditas o a la Virgen de Guadalupe, que ya se aproxima un tiempo más. Miren, es muy importante que, bueno, que ustedes compartan lo que el Señor les da, pero hay que compartirlo, dice el Evangelio, con aquellos que más lo necesitan. Por ejemplo, ahí en la calle que hacen su reliquia, pues qué bueno, van a compartir con las demás familias sus alimentos, pero tengan en cuenta, por ejemplo, el hospital, allá el regional, ¿no? El seguro, la cárcel, por ejemplo, está también acá la casa hogar, está la casa de las hermanas religiosas. Compartir con los enfermos, especialmente. Ahí en el hospital, familias que solamente comen una vez al día y malmente. Entonces, si ustedes van mejor a hacerse ahí su reliquia, les aseguro que van a hacer una obra de caridad muy grande. Entonces, yo les comparto eso. Tengamos en cuenta a esas personas que lo necesitan más que nosotros. Pues sí, tengamos en cuenta a los pobres, como Jesús nos invita en su Evangelio, a los pequeños del reino, que son los pobres, los excluidos, los abandonados. Pues hay muchos niños en las periferias que igual con estas realidades que pues no comen a veces. Entonces, tener en cuenta pues no solamente los hospitales o esos lugares que conocemos, porque esos días también, pues bendito Dios, pues hay muchas manos caritativas que van a ofrecerles el alimento, la comida y la bebida, sino que también tengamos en cuenta todos los niños pues de familias en la periferia, en las colonias pues más pobres de la ciudad de Fresnillo, pues para que pues si tenemos esa buena disposición de ofrecer esta obra de misericordia, de dar de comer al hambriento, pues tengamos en cuenta esas oportunidades que Dios nos da para seguirnos santificando. Pues ahí está la invitación, pues vienen tiempos, pues ya el Día de los Fieles Difuntos, pues luego ya nos preparamos, pues ya casi pues diciembre, noviembre, novenarios, y casi ya estamos acabando el año. Pues ojalá que de veras nos vayamos preparando como cristianos, que vayamos leyendo los signos de los tiempos, como nos decía el Evangelio el día de ayer, y que de verdad como iglesia, pues de puertas abiertas, pues vayamos viendo cuál es nuestro sentido, cuál es nuestra razón de ser en la iglesia, qué es lo que nos falta hacer, qué es lo que nos falta vivir, qué es lo que nos falta hacer de acuerdo al Evangelio para mejor agradarle a nuestro Señor Jesucristo. Pues ahí la invitación para seguir creciendo, pues todo lo que comienza termina. Ya vamos terminando nuestro programa del día de hoy. Saludamos a todas las personas que nos escuchan pues cada sábado de Sembradores al Aire. Pues me gustaría saludar a mi mamá, que también me escucha cada 15 días, y pues a todas esas personas que se levantan temprano al trabajo, a la escuela, o que simplemente se levantan temprano para escuchar Sembradores al Aire, porque pues así hay muchas personas que cada sábado están al pendientes de lo que se dice, pues están pendientes de escuchar la palabra de Dios, que nutre el alma, que nutre nuestra vida para mejor vivir. Pues ahí está la invitación. Nos despedimos de ustedes en esta bonita mañana, este sábado final, ya este último sábado de octubre, sábado 26. Pues con mucho gusto se despide el Padre Rubén Antolín González Rodríguez, pues esperando que Dios los bendiga abundantemente en sus familias.
Efectivamente, que pasen un excelente fin de semana, Dios les bendiga. Hasta la próxima, si Dios nos lo permite. Agradecemos a las personas de controles, Federico, Julio, que nos hacen el favor de pues abrirnos este espacio. Dios les bendiga. Gracias, buen día.